Amante Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Señor, en la iglesia de Liniers, para escuchar tu palabra, para alabarte con nuestros cantos, para sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso te pedimos, Señor, que desciendas con Él, con tu Espíritu Santo, a cada corazón esta mañana, para que estemos atentos y aprendamos nuevas ideas, nuevas enseñanzas que tú tienes para nosotros en tu palabra. Bendice a Amalia, Señor, en su alocución, en su predicación, para que tenga el poder que tú le des con tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, y lo agradecemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Como todos conocen, Amalia Castañola es nuestra jefa de diaconisas. Ella es jubilada odontóloga y ha sido docente también en la cátedra, así que hoy le deseamos a través del Espíritu Santo, ya oramos por eso, para que el Señor te acompañe. Micrófono en la mano, micrófono ahí. Buenos días a todos, muy bendecido sábado, tengamos realmente en todo este sábado, no solamente en la mañana, sino todo este sábado. Bueno, la predicación que he preparado va a estar basada en el libro de Jueces. Saben que el periodo de Jueces duró aproximadamente 300 a 400 años. Y abarca desde la muerte de Josué en el año 1375 a.C. hasta el 1050 a.C. Y en este periodo de jueces se destacan 3 personas: Gedeón, Débora y Sansón. Vamos a entonces abrir la palabra en Jueces 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 6 para empezar, porque vamos a leer casi todo el capítulo 4 y parte del 5, así que vamos a leer bastante en esta mañana. Dice así, Jueces 4 del 1 al 6. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bueno, la descripción que hace aquí del estado del pueblo de Israel realmente es deplorable. ¿Por qué? Porque había injusticia, incredulidad, violencia, cada cual hacía lo que quería. Había destrucción, caos, peligro, muerte. ¿Todo por qué? Porque estaban oprimidos por los cananeos. Pero el problema fundamental que tenía el pueblo de Israel, ¿cuál era? Que desobedecían a Dios y no tenían a Dios
en esos momentos. El comercio y los negocios se habían paralizado porque las caravanas que traían las mercaderías eran saqueadas por los vándalos. Además, las puertas de los hogares permanecían cerradas y los niños no jugaban en la calle y las personas tampoco caminaban por las calles por miedo a la violencia y a los robos. Ahora, ¿qué pasa actualmente en las ciudades? Estamos más o menos con un panorama muy similar actualmente. Y entonces, el motivo de esta reflexión de hoy es pensar qué podemos hacer nosotros para prevenir o ayudar a revertir esta situación. Y la respuesta está en que el Señor está buscando a hombres y a mujeres misioneras consagradas que hablen del amor de Dios y las lleven al camino de la salvación. Siempre el Señor quiso y quiere que la gente viva feliz, que esté sana. Y en este momento, como leímos, Dios levantó a Débora como jueza, como profetisa. Y lo hizo, cumplió con estos cargos porque ella fue ungida por el Espíritu Santo. ¿Qué función cumplía en ese momento un juez? El juez era como el rey, un presidente o como un líder militar y civil que tenía que salvar y libertar al pueblo de la opresión que estaban sufriendo. Ahora, Débora era una mujer de edad mediana. Su esposo se llamaba Lapidot y ella fue también madre intercesora de Israel. Ella oró fervientemente por encontrar justamente estrategias para poder sacar a Israel de ese estado. Y en el versículo de Jueces 5:7 dice: yo, Débora, me levanté. ¿Qué significa en hebreo la palabra levantarse? Levantarse significa confrontar los poderes del mal con el bien. ¿Y cómo lo hizo Débora? Justamente activando la fe que tenía ella y produciendo una sanidad interior. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Dios y aceptar su voluntad cuando ella es llamada como líder. Ahora, ¿cómo hizo Débora para activar esa unción del Espíritu Santo? Bueno, lo que hizo fue, tuvo un oído atento en la presencia de Dios y oró porque los planes divinos se pudieran cumplir. Ella sintió un profundo dolor compasivo por el estado en que se encontraba Israel. Ella convocó a hombres, mujeres, ancianos para que formaran parte del ejército de Dios. Y provocó una preocupación en el pueblo por el estado espiritual en que se encontraba, es decir, con un estado de letargo y desesperanza espiritual. Ella adoró a Dios y por último llamó a Barak como jefe del ejército para que Barak armara un ejército
con 10.000 hombres y así salir a una batalla contra el rey de Canaán, contra el rey de Canaán. Perdón. Bueno, pregunto, ¿alguna vez sintieron ustedes una voz interior, una pequeña vocecita que les decía o los atraía hacia la iglesia o les decía que tienen que hacer alguna tarea, cumplir con algún propósito? ¿Y cómo se sintieron? ¿Se sintieron asustadas? ¿Se sintieron abrumadas? Bueno, cuando nos sucede esto, es un obstáculo que pone el enemigo. ¿Para qué? Para que realmente no aceptemos la voluntad de Dios de cumplir ese llamado. Y nosotros tenemos que ser líderes espirituales, embajadores de Cristo, justamente para poder defender el amor y los caminos de Dios. Este mensaje lo preparé más que nada para las mujeres de esta iglesia y tal vez también para que lo escuchen las personas que están en internet. Pero también los hombres lo pueden escuchar, porque los principios que estamos hablando acá son bíblicos y valen tanto para hombres como para mujeres. Así que no se sientan de alguna manera descartados. Bueno, en Eclesiastés 3:1 dice lo siguiente el versículo, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios se mueve en ciclos, en tiempos, en etapas, para que nosotros maduremos y desarrollemos nuestra vida espiritual. Ese llamado que nosotros recibimos es progresivo y evidentemente Débora debe haber pasado por distintas experiencias de vida para poder llegar a ser la jueza y la profetisa que nos describe la Biblia. Débora equilibró sus actividades de esposa con Lapidot, la de jueza y de profetisa, con mucha responsabilidad, pero lo importante, ella sincronizaba todas sus actividades con el reloj del cielo. Es decir, que las victorias grandes que tuvo Débora fue por los pequeños actos de obediencia a la voz de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a responder al llamado de Dios? Pasamos por 4 etapas para madurar y ser productivos en nuestras tareas. Lo primero que hace el Señor es iluminar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos el propósito, el sueño, la tarea, la promesa que nos quiere asignar. Y para ello hay una lucha entre el yo personal y el Espíritu Santo, que va a trabajar haciendo que tengamos claridad en las instrucciones y en la actividad para que el Señor me ha llamado. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que reflexionar, analizar,
planear y prepararme para poder cumplir con esas actividades. El segundo paso, que es muy importante, es que nos tenemos que adiestrar. ¿Cómo nos adiestramos? Pues estudiando, pero también rompiendo viejos hábitos y limpiando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la semilla que se ha plantado pueda empezar a crecer y dar frutos. El tercer paso es saber si estoy creciendo en mi relación con el Señor. ¿Y cómo lo sabré? Porque habré tenido mayor espíritu de alabanza, de oración y de estudio con el Señor. Y ya habré comprendido cuáles son las características, las especificaciones y los requisitos para mi tarea. Y ya no voy a tener ni miedo, ni desconfianza, ni dudas en que no podré ser capaz en hacerlo. Y la última etapa es cuando ya hicimos nuestra tarea con nobleza y creímos en el poder de Dios que nos va a ayudar con su Espíritu Santo y vamos a ver una cosecha. Y estaremos seguros que vamos a estar en el momento y en el lugar correctos porque Dios ha sido el que guió mis pasos y mis horas. Vamos a seguir leyendo ahora en Jueces 4, del 16 al 22. Perdón, vamos a empezar desde el 13. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Barak fue el líder militar, pero Débora fue la líder espiritual para Barak, porque lo animó, lo alentó para que formara ese ejército que lo eligió específicamente que fueran 1.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Es decir, fíjense en este detalle cómo Débora fue muy precisa en escuchar la voz de Dios. Ella no eligió a cualquier hombre del pueblo que estuviera condiciones para ir a la guerra, sino que fue específica en cuanto a las tribus que debía elegir. ¿Qué pasó después con Sísara cuando huyó? Sigamos leyendo. Ahora sí, leamos desde el 16. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara
cayó a fila de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Pero ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un martillo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Bien, ¿cómo hizo Débora para darle semejantes instrucciones? Ella realmente tuvo un verdadero espíritu de adoración. ¿Cómo consiguió ese espíritu de adoración para escuchar esa voz de Dios? Bueno, ella silenció en su mente todo pensamiento propio, pero también iba al templo, ella oraba y limpiaba y ponía las mechas en las lámparas y las fabricaba las mechas. De manera que allí tuvo la oportunidad de ver la belleza y la majestad de Dios. Ella analizó su propio carácter y temperamento para saber si realmente ella sentía verdadero amor por los necesitados. Y ella le dio a Dios el verdadero poder y autoridad para poder ser vencedora. Y como consecuencia, Débora recibió varios dones, entre ellos el de sabiduría. Por eso dice que el pueblo se acercaba a ella buscando justicia, orden y consejo. Tuvo también empatía, porque cuando la gente se acercaba a ella, lo hacía siempre con un rostro amigable y apacible. Tuvo también sensibilidad a la voz de Dios, como dije. ¿Para qué? Para que ella pudiera escuchar las estrategias y actividades que tenía que realizar para poder sacar al pueblo de ese caos. Ella fue valiente porque en una ocasión Barak le pide a Débora que lo acompañe, no por cobardía, sino porque Barak sentía el poder que tenía Débora para animarlo en el caso de que las cosas se pusieran difíciles. Barak no cuestionó ni la sabiduría ni la autoridad de Dios, ni tampoco cuestionó el plan de batalla que les presentó a Barak, sino que fue obediente y hasta le dijo: si no vienes tú conmigo, yo no iré. ¿Y cómo respondió Débora? Como dije, con valentía, ella fue a la batalla. Ahora, todos esos dones que Dios les dio a Débora para poder ayudar al pueblo, evidentemente
producían cierto cansancio al terminar el día. Nos imaginamos a Débora escuchando todo el día problemas y disputas. ¿Estaría ansiosa? ¿Tendría realmente paz y sanidad emocionalmente? Pues sí, la tuvo. Y la tuvo gracias a su esposo Lapidot. Y creo que en esta mañana el Señor nos quiere hacer reflexionar acerca de la importancia de tener un compañero consagrado para que podamos, tanto hombres como mujeres, responder al llamado de Dios. En la Biblia, el Señor nos da instrucciones específicas de cómo el esposo debe tratar a su esposa. Debe tener en cuenta sus necesidades, sus penas, sus preocupaciones, debe tratarla con delicadeza, con respeto. Y evidentemente Lapidot se mostró así, evidentemente la animó, la acompañó para que Débora pudiera cumplir con libertad los cargos que tuvo de jueza y de profetisa. Como mujer en el hogar, Débora fue una persona organizada, trabajadora, confiable, amorosa y respetuosa. En su matrimonio tuvo una unión fuerte con Lapidot, con su esposo, porque ella lo respetaba, lo amaba. De manera que tuvo una unión muy fuerte, permitiendo una aceptación y compromisos de ambos en forma incondicional. Ahora, vayamos ahora a la parte práctica nuestra. ¿Qué podemos aprender de todo esto de Débora? Sabemos que hoy en día las mujeres viven con dolor, con inseguridad, viven engañadas, con enemigos internos y externos, con estancamientos, con falsas doctrinas. ¿Y quiénes seríamos los encargados de liberarlas y llevarles paz? Lo que quiere el Señor es realmente que entremos en acción. Y muchas veces nosotros perdemos oportunidades de actuar porque estamos esperando que algo sobrenatural pase, como por ejemplo que se nos presente un ángel, o que se abra el cielo, o que nos caiga un rayo en medio de la cabeza y que nos haga entender que Dios nos está llamando. Lo que tenemos que hacer es activar nuestra fe, pensando en lo que hizo, promete y hará el Señor en nuestras necesidades. Y quiero recordar aquí la experiencia de Lázaro. Lázaro estaba muerto en la tumba después de 4 días, estaba todo vendado y con mal olor. Su hermana lo llama a Jesús, preocupada, alarmada, para que haga algo por su hermano Lázaro. Jesús acude, se pone frente a la tumba de Lázaro y le dice: levántate y ven y sal. ¿Qué hizo Lázaro? Lázaro se levantó. Ahora, ¿nos podemos imaginar Lázaro vendado desde la cabeza hasta los pies? ¿Cómo hizo para salir? Yo creo que lo hizo dando saltos. Pero yo diría, ¿qué tipo de salto fue el que dio Lázaro? Saltos
de fe, porque Lázaro sabía quién era Jesús, que era su mejor amigo, y que si él estaba allí llamándolo, era para algo bueno, que fue resucitarlo y darle vida. Nosotros a veces también nos sentimos así, vendados. ¿Y a qué olemos? ¿Tenemos olor a perfume o mal olor? ¿Tenemos olor a conformismo, a depresión, a inseguridad? Nosotros, como mujeres, no somos perfectas. Nosotras estamos mejoradas, transformadas por el Señor. Y estamos llamadas para edificar, no para destruir. Quiero compartir un testimonio que escuché del sermón de un pastor evangelista que fue a predicar en un país de Latinoamérica. Él cuenta que debía predicar de miércoles a sábado. Cuando llega el día miércoles, una hermana de la iglesia le cuenta lo que le sucedió a ella. Un día, lunes. Ese día lunes, ella había ido al hospital por una consulta personal. Cuando se estaba por retirar, escucha una vocecita que le dice: anda a aquella habitación. Ella puso una excusa y le dijo, pensó, no puedo ir, tengo que ir a buscar a mi nieto que sale del colegio. Vuelve a escuchar por segunda vez la misma voz que le dice: ve a esa habitación. Otra vez se negó. Por tercera vez vuelve a escuchar la voz, hasta que al final decide ir a la habitación. ¿Y con qué se encontró? Se encontró con un muchacho de 18 años que estaba en la cama, tendido, en estado de coma, hacía 6 meses por un tumor cerebral. A su lado estaba su mamá. Entonces, esta hermana, que era muy consagrada, muy misionera y muy guerrera en la oración, le pregunta a su mamá: ¿usted cree en Dios? Sí, le contestó la mamá. Bueno, entonces ahora nos vamos a arrodillar y vamos a orar. Y así fue como oró esta hermana de nombre Lucía, diciendo así: Jesús, tú sabes que yo no quería entrar aquí, pero aquí me tienes. Te ruego que no me hagas pasar vergüenza. Y te ruego que mañana, cuando venga, Él esté levantado. En el nombre de Jesús, amén. Se fue. Al día siguiente, volvió. ¿Y qué se encontró? Que el muchacho estaba despierto. Me olvidé de comentarles que el muchacho en la cama tenía colgado en su pecho, de su pecho, un crucifijo de madera muy grande. Bueno, como les comentaba, al segundo día, cuando ella va, el muchacho estaba despierto. ¿Qué hizo? Llamó a las enfermeras y le dijo que lo sentaran en la cama. Imagínense una persona que hacía 6 meses que estaba en coma. ¿Le fue fácil hacerlo? No, estaría todo entumecido, endurecido. Entonces, ¿qué hizo? Esta hermana Lucía llamó a su mamá, a las enfermeras y al muchacho y oró nuevamente. Y dijo: Jesús, gracias por haber respondido esta oración y no haber permitido que esté en vergüenza. Ahora te ruego que mañana pueda ir él a las reuniones de la oración en silla de ruedas. Fue al tercer día y no solamente estaba la madre
y el muchacho en la silla de ruedas, sino que había venido algunos familiares del muchacho. Esto sucede el día miércoles, o sea, pasó lunes, martes y miércoles. El miércoles es cuando estaba el pastor empezando su campaña evangelística. Bueno, este muchacho de nombre Rafael asistió a las reuniones del miércoles al sábado. Y el día sábado, él le pide al pastor que le traiga una tijera. El pastor le preguntó ¿para qué? Y le dijo, porque quiero cortar el cordón de esta cruz, porque yo desde hoy no creo en un Jesús muerto, sino en el Jesús vivo que me levantó. Hermanos, realmente este testimonio a mí me conmovió muchísimo, porque el Señor realmente lo salvó, no solamente a Lázaro en tiempos pasados, sino en ese momento, que hace poco tiempo sucedió esto. Lo sanó física y espiritualmente y le dio una nueva oportunidad de sanidad, de salvación, de liberación. Lo resucitó y lo volvió a la vida. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Tenemos que cambiar el escenario nuestro, la idea que tenemos nosotros de cómo tenemos que actuar y manejarnos en el entorno nuestro. Tenemos que dejar ese escenario de ignorancia, de escasez, de incertidumbre y ser valientes, tener ideas creativas, ideas que realmente sean sabias y motivadoras para que las personas conozcan realmente quién es este Dios al que nosotros creemos. Porque Dios se quiere manifestar como un Dios vivo y real, y Él está dispuesto a derramar el Espíritu Santo en toda la tierra, como lo hizo en los tiempos de Pentecostés. Él quiere que tengamos la unción del Espíritu con fuerza, para que realmente nosotros podamos romper barreras y ampliar nuestro campo de influencia y poder sacar todo aquello malo que tengamos en nuestro interior, ya sea de heridas, de debilidades, inseguridades, defectos, falta de fe, y en cambio poder tener en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué frutos fundamentales? Fundamentalmente la comprensión, la paciencia, el amor, ese poder y autoridad que nos lleve a hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Tenemos que dejar de preocuparnos para que nada se interponga. Si las personas nos escuchan o no, no es nuestro problema. El problema es de Dios, porque como dijimos, Dios tiene su tiempo, su hora, y no tenemos que limitar a Dios a un día, una noche, un mes, porque en el momento exacto Dios va a permitir que ese corazón se entregue, se dé cuenta de la necesidad que tiene de tener a este Dios todopoderoso, Rey y soberano de la tierra y de cada uno de nosotros. Leamos Jueces 5:31. Aquí está en el cántico de Débora lo siguiente: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová,
mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Fue fructífero el trabajo de Débora. Fue fructífera su fe, su espíritu de liderazgo, de valentía, de adoración a Dios. Vamos al Salmo 1. Leamos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Creemos esto realmente? ¿Creemos que realmente si nos entregamos al Señor de todo corazón, el Señor no va a prosperarnos en nuestras acciones, en nuestras tareas, en nuestros proyectos, en lo que Dios disponga que tengamos que hacer cuando Él nos llama? Por eso, hoy quisiera que oráramos para que tengamos pensamientos edificadores, que tengamos ideas creativas y audaces, que reconozcamos nuestra debilidad o ceguera espiritual, que pongamos en nuestro corazón los buenos frutos y que deseo realmente que cuando salgamos de acá sintamos esa fuerza poderosa que va a hacer que estemos motivados, impulsados para seguir adelante, porque sabremos que no estamos solos y que Dios levanta siempre a sus hijos caídos. Yo quisiera hacer un llamado a las mujeres de hoy que están aquí presentes. Si quisieran que oráramos pidiéndole al Señor que realmente seamos líderes y embajadores, mujeres consagradas al servicio de Él. Los que lo desean, si desean, pueden pararse y voy a orar. Amoroso Papá, gracias por esta prédica. Mi intención, Señor, es exhortar a las mujeres y hombres a servirte con fidelidad y con firmeza. Que las mujeres de hoy, Señor, que están aquí y me están escuchando en internet, sientan tu voz llamándolos. Que tú, Señor, con tu Espíritu Santo puedas darnos esa sabiduría y ese poder para salvar y sanar a quienes se acerquen a nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.